Continuamos informándonos de 9 a 12 con La Mañana en Difusión. Once y 42 minutos, y como les anunciábamos hace un ratito, ya llegó el momento de la columna económica y por eso estamos en comunicación con Alejandro Otero. Hola Ale, ¿cómo andás? Gaby Corral y Fede Cline te saludan. ¿Qué tal Gaby? ¿Qué tal Fede? ¿Cómo están? Buen día. Buen día. Buen día. Contanos, bueno, en realidad buen día por el momento, hasta que empecemos a agarrar la calculadora, sacar los números, ver que hay más inflación, más pobreza. Mirá, sí, pero lo llamativo, lo que me parece más interesante, es que a pesar de esos números, que ahora por supuesto vamos a comentar, el presidente ayer les dijo a sus ministros y le dijo a todo el pueblo argentino que vamos por el rumbo correcto y que vamos a sostener el rumbo. Es decir que él no parece estar, ni su gobierno, muy descontento con estos números. Uno debiera pensar que si van a sostener el rumbo, a pesar de estos números, es porque estos números, que para la mayoría significan muy malas noticias, para ellos son los contrarios, es decir, son buenas noticias. ¿Y por qué digo que para la mayoría son muy malas noticias? Pues, ¿por qué, Ale? Se cortó un segundito, pero ¿por qué decimos que para la mayoría estas son malas noticias? expresan el deterioro de las condiciones de vida de la mayoría del pueblo argentino. El número de inflación de el mes pasado, 3,2%. El gobierno lo presenta como que la inflación porque el número es menor que el del mes anterior, es decir, es un poco menor que el de octubre. Sin embargo, 3,2% en un mes de promedio, como decimos siempre, hay muchos números, en general los que tienen que ver con los consumos indispensables, de las tarifas públicas de electricidad, de gas o de los alimentos, están muy por encima de ese promedio, pero el promedio es 3,2%, aun cuando sea un poco menor que el de octubre, no deja de ser horrible. Y este número de 3,2% en el mes de noviembre hace que la inflación acumulada para el año sea casi del 45%. Es decir que vamos a estar rondando el 50%. De hecho, en la interanual, noviembre contra noviembre, ya estamos en el 48,5%. Estamos en una inflación. Se cortó un segundito, no sé si... Registros semejantes, hay que remontarse a la hiperinflación de fines de los 80 y principios de los 90. Es decir, que vamos a rondar una inflación anual en el 2018 del 50%. Un deterioro enorme en las condiciones de vida, y por eso otros dos numeritos, el que se conoció ayer con la tradicional medición de la Universidad Católica, donde el 33%, algo más del 33%, es decir, 1 de cada 3 argentinos se encuentra en condición de pobreza. Esto es un número muy significativo, y 6 y pico % directamente en condición de indigencia. Es decir, todos números que implican un deterioro muy grande en la calidad de vida de todos los argentinos. Respecto del número de inflación, para que hagamos una comparación, para que tengamos idea de la dimensión, estamos diciendo que en el mes la inflación fue 3,2% y que en el año vamos a estar en el 50%. Y todos conocemos los sucesos que los medios dan a difusión, como las revueltas de los chalecos amarillos en Francia. Las habrán visto las imágenes, tremendas, el grado de movilización casi espontánea, al menos sin conducción política conocida, de un conjunto muy numeroso de personas en los alrededores de París y en el epicentro de París, movidos por una serie de medidas que en definitiva generaban
un incremento en los combustibles menor al 10%. Tomemos cuenta de la magnitud. Acá un incremento hay más de un... menor al 10% de los combustibles en Francia genera tamaña revuelta. En la Argentina estamos diciendo que vamos a tener 50% de inflación en el año y que a pesar de esto el presidente dice vamos a sostener el rumbo. Absolutamente sorprendente. Sí, y además de que, a ver, si fuera únicamente por el combustible, tuvimos más de un 60%, creo, de aumento en combustible en el último año o calculando los últimos 12 meses. Absolutamente, Gaby. Tendríamos que haber tenido 6. La electricidad en la Argentina, la electricidad 3.000 y pico % en 3 años, el gas 2.000 y pico. Entonces, estamos hablando de órdenes de magnitud que en cualquier país de los que le gusta al gobierno poner como ejemplo y de los que al gobierno les gusta poner como que apoyan a la Argentina, que por supuesto apoyan este rumbo porque conviene a los intereses de esos países, pero no a los argentinos, cualquiera de esos países frente a una situación como esta, o mucho menor, no solo tendría, como tiene Francia, una revuelta social de proporciones, sino que adoptaría medidas excepcionales para atender a un problema que de ninguna manera puede considerarse una buena noticia y de ninguna manera puede alentar a la continuidad del rumbo, sino que debiera alentar a cualquier gobierno sensato, a cualquier gobierno preocupado por los destinos de su pueblo, a hacer cambios vigorosos e inmediatos. No parece ser la noticia ni el gusto del gobierno actual, que, insisto, a pesar de todo esto, dice que va a mantener el rumbo. Y en cualquier momento podríamos decir que con este rumbo chocamos, ¿no? Bueno, o uno se imagina. Yo creo que ya estamos bastante chocados. Algún que otro arbolito en el medio nos hemos comido, ¿no? Claro, yo diría que estamos chocando y vamos de choque a peor, vamos de mal a peor, ¿no? Así que me parece que esta es una primera cuestión a comentar y por eso quería traer a cuento la comparación internacional, donde los números indican realidades diferentes. Pero también me parece interesante comentar algo, Gaby y Fede, que por ahí se comenta mucho el estudio de la Universidad Católica en torno al índice de pobreza, pero a mí me parece interesante comentar algo más allá de ese número que tiene que ver más con la estructura de la Argentina y con el resultado de las políticas neoliberales en la Argentina. Porque desde que a mediados de los 70 y de la mano de la dictadura las políticas neoliberales entraron en el escenario argentino y con mayor o menor intensidad tuvieron continuidad, salvo el interregno de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, las políticas neoliberales fueron dominantes desde la dictadura hasta el presente. El resultado de esas políticas neoliberales, y esto se ve muy bien con la medición del índice de pobreza, fue que siempre conducen, esto que vos decías al choque, a una crisis, porque la crisis es parte de las políticas neoliberales, es parte de lo que ellos buscan, conduce a una crisis que implica un enorme retroceso en términos de bienestar de la mayoría del pueblo argentino, retroceso del cual después se vuelve, pero nunca se vuelve al punto de partida. Para que se entienda lo que quiera decir. Si uno está en un punto con las políticas neoliberales, se retrocede 2 casillas. Después, parece que se avanza, pero se avanza una casilla. Es decir, que al lugar al que se llega, nunca es siquiera el lugar en el que se estaba. Y de esa casilla, vuelven las políticas neoliberales, que hace retroceder otras 2 casillas, y de nuevo se vuelve a retroceder una. Es decir, que lo que estoy tratando de señalar, y esto lo mide muy bien el indicador de pobreza de la Universidad Católica, cada vez que las políticas neoliberales se hacen fuertes, vamos a una crisis, retrocedemos, después por alguna vía volvemos, pero nunca volvemos al punto de partida, es decir, que con el correr de los años siempre estamos un poco mejor. Y eso es fácil de ver en la situación actual, donde los hijos no tienen perspectiva de estar a futuro mejor que lo que estuvieron sus padres. Y esto es inédito en la historia de la Argentina e inédito en la historia de la mayor parte de los países del mundo, y es parte del programa neoliberal. Fíjate, en la Argentina de los 70
80, los índices de pobreza rondaban entre el 15 y el 20 y pico por ciento. Podían variar del 15 a como mucho el 20 y pico por ciento. Vino la dictadura, además la hiperinflación, y eso subió a variar entre un 20 y pico y casi un 30. Y hoy estamos entre una variación que va de 25 al 35%. ¿Se entiende? Cada vez la pobreza estructuralmente ocupa una porción mayor de la sociedad argentina. Y esto es producto directo, consecuencia directa de las políticas neoliberales que destruyen el empleo, que destruyen la producción nacional, que destruyen la actividad económica y conducen sistemáticamente a la recesión y una disminución del valor que se nota también en las acciones de las empresas. Por eso tenemos ahí a los Constantini, a los Roca y tantos otros, a los Pagani, quejándose de que el valor de sus acciones se deteriora en el mundo y quedan presas fáciles del capital extranjero. Porque esas políticas conducen al empobrecimiento general de la mayoría del pueblo e incluso de los activos empresarios. El indicador de la Universidad Católica, que hoy dice que hay 33% de pobreza en la Argentina, pero que estructuralmente este índice se viene moviendo en los últimos años, entre un 25 y un 30 y pico, nos muestra, comparado con lo que era la Argentina de los 70 y los 80, cómo las políticas neoliberales han conducido un deterioro generalizado bajo este tipo de programas que, insisto, afectan y generan un empobrecimiento constante y sistemático de la mayoría. O sea que básicamente lo que tenemos que hacer es dejar de votar gobiernos neoliberales, ¿no? Podríamos empezar por ahí. Claro, más o menos. Eso es lo más sensato que podemos hacer. Y después, se nos cortó. Cumplen aquello que prometen. También tenemos que hacer algo, porque el gobierno dijo, vamos a ratificar el rumbo en el mismo día que se conocían estos indicadores, y es el mismo gobierno que prometió, ¿te acordás? Pobreza cero. Sí, muy lejos. Igual viste que después salió Michetti a decir que bueno, una pobreza es una promesa, es una forma de decir, es como algo así como una intención y coso. Esa parte me mató. No tenían muchas intenciones de cumplir las promesas de campaña. Habría que buscar alguna manera de explicarle a la gente, ¿no? Que si uno hace una promesa, más en una promesa electoral, una promesa de campaña, mínimamente acércate a cumplir esa promesa, trata de, y no digas después coso, era una intención, una intencionalidad, etcétera, etcétera, como hemos escuchado acá, que aumenta la pobreza, pero ratifica en el rumbo como vos contás, Ale. Sin duda, eso requiere tener buena memoria, y para tener buena memoria hay que hacer menos caso de ese anestesiador y factor que tiende a diluir la memoria, que son los medios con su sistemático bombardeo de presentación de buenas noticias, lo que en realidad son noticias horrorosas. Insisto, el gobierno dice se desacelera la inflación, y la verdad es que la inflación tiene un nivel que implica un deterioro enorme y no hay modo de disimular esa mala noticia presentándola como buena. Hacer virtud del vicio nunca es una buena política. Perfecto, Alejandro. Muchísimas gracias. A ustedes, buenos días. Un saludo enorme. Estamos recién en comunicación con nuestro columnista económico, Alejandro Otero, sacando cuentas y conclusiones, ¿no? Y como primera conclusión, esto de bueno, primero no votar más gobiernos neoliberales, ¿no? Como primera herramienta para cuidar la economía personal, el inicio, la base, el primer escalón. Pero también esto de agarrar y recordar las promesas de campaña y ver cómo actúan hoy frente a eso, qué es lo que dicen sobre esos mismos temas. A mí me parece nefasto. Yo tengo como muy grabado, Fede, no sé si a vos te pasará, pero ese debate, el debate del balotaje, el debate del en qué te han convertido, Daniel, lo tengo como muy grabado. No vamos a devaluar. Está muy presente, sí. No vamos a devaluar. Nadie habló de eso.
O en mi gobierno la inflación va a ser lo más fácil. Son una sumatoria, ¿no? Bueno, ni hablar de María Eugenia Vidal diciendo que la paritaria con los docentes la vamos a empezar a tratar en noviembre. O que tienen que ganar 40.000 pesos, ¿no? Claro, sí. Ni hablar de todas esas promesas que hoy vemos que quedan no solamente incumplidas, sino que lejos de estar en la prioridad de este gobierno. Prioridad de este gobierno. Prioridad de este